Vamos a continuar con el tema de vectores, pero ahora iniciaremos el tema de vectores en R3. Ahora ese será el tema, vectores en R3. Los vectores en R3 pues son aquellos que tienen tres componentes, es decir, van a ser vectores con componentes X, Y y Z. Tres componentes. Estos vectores forman lo que le llamamos el espacio vectorial. Los vectores que hemos visto son vectores en el plano. Estos serían vectores en un espacio. Estos vectores que contienen tres elementos, cada elemento pertenece a los números reales, tanto X como Y y Z. Y para graficar estos vectores necesitamos tres ejes cartesianos. Dependiendo de cómo consideres los ejes, pues sería la forma en que los traces. Por ejemplo, aquí voy a poner un espacio. Aquí tengo tres ejes. Podemos definir en estos tres ejes, déjenme cambiarle de color. Podemos definir en estos tres ejes que este eje seccionado, que estaría a 45 grados de la horizontal, le podemos llamar X. A esta horizontal le podemos llamar Y. Y a la vertical le podemos llamar Z. Entonces ahí tendríamos el espacio X, Y, Z. Si yo quisiera dibujar un vector, por ejemplo, el vector de coordenadas 4, 6, 2, por ejemplo, bueno, voy a poner uno un poquito más alto, 8, por ejemplo, ese vector. ¿Dónde estaría ese vector ubicado? ¿Cómo lo dibujo en el espacio? Bien, pues nos iríamos con las coordenadas 4 en X. Entonces aquí medimos 4 unidades. 1, 2, 3 y 4 unidades. Aquí estarían 4 unidades sobre X, 6 unidades sobre Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades sobre Y. Entonces ahí estamos hablando de la componente en X, la componente en Y nos estaría faltando la componente en Z, que sería la componente que estaría faltando para completar las coordenadas del vector. Bien, entonces dibujemos la coordenada en Z. ¿Cómo voy a dibujar la coordenada en Z? Bueno, para ello es necesario trazar líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares nos van a ayudar a ubicar el vector. Por ejemplo, voy a trazar una paralela Y, pero desde el valor de X. Paralela Y desde el valor de X. Y voy a trazarla
en un formato, bueno, no hay segmentadas aquí, la voy a poner muy tenue, voy a poner un color muy clarito. Es una paralela a Y, paralela a Y, tiene que ser paralela a Y, pero sobre el valor de X, sobre el valor de X. Luego trazaríamos una recta paralela a X, pero sobre el valor de Y. Una paralela a X sobre el valor de Y. Tiene que ser paralela. Voy aquí a verificarlo, que sea paralela. Ahí, por ejemplo, es una paralela a X, pero que parta del valor de Y. Donde se cruzan esas dos líneas, trazamos una paralela a Z. Entonces, una línea paralela a Z, a partir del cruce. Paralela a Z. Bien, entonces aquí vemos que es paralela y a partir del cruce. Sobre esa línea paralela que acabamos de trazar, vamos a levantar las 8 unidades a partir de esa línea. Entonces estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a faltar más elementos. Le hago un poquito más arriba, 6, 7 y 8 unidades. Ahí donde termina, fíjense que no la tracé sobre Z, la tracé sobre una paralela a Z. Sobre esa línea la tracé, partiendo de esta intersección sobre el eje XY. Ahí levanté la paralela Z y sobre esa paralela mido las 8 unidades. Y entonces el vector saldría del origen hacia ese punto. Lo voy a poner con otro color. Ahí tendríamos el vector. Vean cómo se generaron las coordenadas. Voy a ponerlas con otro color para que las puedan distinguir. Un color, por ejemplo, morado. Creo que nos lo podemos distinguir de mejor manera. Igual esta vertical. Bien, ahí estaría el trazo del vector. El vector 4, 6, 8. Si yo quisiera trazar un vector U, por ejemplo, un vector U, cuyas coordenadas fuesen, por ejemplo, donde pondremos el vector U, coordenadas 2, 4, 2, por ejemplo. Ese vector. Entonces tenemos aquí 2 unidades sobre X, 1, 2, 3, 4 unidades sobre Y, y trazamos paralelas. Entonces puedo hacer una copia de esta, control C, control V, y una paralela sobre 2. Ahí. La voy a recortar un poco porque no va a necesitar ser tan larga. Y una paralela Y. Igual, esta paralela saldría del valor de 4. Donde se cruzan esas líneas, pues es donde levantaríamos el valor. Aquí se me va a empalmar con aparentemente con la línea vertical del otro vector. Así es que para evitar esa confusión visual, le voy a poner aquí un 5. Y entonces esta línea, en lugar de salir de 4, pues saldría de 5.
Bien. Donde se cruzan, déjame cambiar este número, este sería 5. Donde se cruzan, levantaría una paralela. En este caso la paralela pues sería al eje Z. Paralela al eje Z. Y sobre esa línea pues trazaríamos 2 unidades. Creo que me quedó chueca, vamos a enderezarla un poquito. Vamos a ver si quedó paralela o no. Bien. 2 unidades, que sería más o menos 1, 2. Por aquí quedaría. Entonces ahí trazaríamos el vector. Trazamos el vector que sale del origen y se dirige hacia ese punto. Bien, lo voy a poner de otro color rojo. Bien, ahí tenemos los dos vectores. Vector V, que es el de color azul, y vector U, que es el de color rojo. Ahí tengo los dos vectores, U y V. Componente en X, trazo una paralela Y. Componente en Y, trazo una paralela X. Donde se cruzan, levanto una paralela Z. Y ahí tendríamos el punto de intersección. ¿Sí? Ahí tendríamos el punto de intersección. O el punto donde estaría el vector. Y ese punto donde está el vector, pues es el que ocupamos. ¿Sí? Bien, aquí ya moví un poquito. Muy bien. Bueno. Esa es la forma de graficar dos vectores. O graficar un vector en R3. Puedes tú darle otra orientación a los ejes. A lo mejor al eje horizontal le pones X. Al eje que se ve visualmente a 45 grados le pones Y. Y al eje vertical Z. Eso depende mucho de cómo quieras tú manejar los ejes. En el espacio tendremos 8 octantes. 8 espacios, ¿sí? 8 segmentos del espacio. El primer segmento es donde todas las componentes son positivas, tanto X como Y como Z. El último octante se considera aquel donde todas las componentes son negativas, tanto X como Y como Z. Entonces debemos de verlo en ese sentido, como octantes. Aunque como el espacio está dibujado en el plano, pues a veces es complicado visualizar el objeto por el ángulo de la visión, el ángulo en que estamos visualizando. Aquí debemos de entender que este es un plano que viene aquí con X, se interceptan aquí, ¿sí? Es un plano. Y igual este está hacia arriba, el plano está hacia arriba, con Z, y también está hacia Y. Los pongo un poquito no derechos porque para indicar pues que son planos que se extienden, ¿sí? No son figuras digamos finitas, sino son figuras infinitas, son trazos infinitos, no tienen principio ni tampoco tienen fin los planos. Bien, esta creo que no se borró. Bueno, entonces debemos de visualizarlo en ese sentido, que son planos, y el primer plano, el primer octante, pues tiene
todas las componentes positivas de las X, todas las componentes positivas de las Y y todas las componentes positivas de las Z. Más o menos el primer octante lo podríamos estar visualizando así. Igual aquí, va hacia acá. Ese sería como el primer octante, ¿sí? Donde todos son positivos. Todos son positivos. Muy bien. Bueno. ¿Qué sucede con los vectores en R3 y sus operaciones? Bueno, pues lo que sucede es que el proceso sería el mismo. Si tú quieres sumar dos vectores en R3, pues simplemente sumas sus componentes. 2 y 4, 5 y 6, 2 y 8. Si quieres restarlos, pues es lo mismo. Componente de U menos componente de B. Segunda componente de U menos segunda componente de B. Tercera componente de U menos tercera componente de B. Si tú quieres multiplicar por un escalar, por ejemplo 3B, pues multiplicas cada componente por 3. 12, 18 y 24. Es decir, cada componente la multipliqué por 3. Son básicamente las mismas operaciones. ¿Qué sucede con la magnitud? La magnitud de un vector. Para el caso de vectores en R3, la magnitud pues sigue el mismo patrón que en R2, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, solo que en este caso son 3 componentes. De tal manera que si yo quiero calcular la magnitud del vector V, pues el resultado sería, si aquí tenemos el vector V, 4, 6, 8, pues sería raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Cada componente al cuadrado. Es decir, la magnitud de B sería la raíz de 16 más 32 más 64. Y si hacemos la suma de todos esos valores, pues lo que tendríamos sería lo siguiente: 16 más 32 más 64, raíz de 112. Esa sería la magnitud del vector, la raíz de 112, que fue el resultado que nos dio, 176. 176. Esa sería la magnitud. La fórmula pues sería esta. Esta es la fórmula para calcular la magnitud de un vector. Ahora bien, ¿qué sucede con la dirección? Ya vi la magnitud, ya vi la suma, la resta, la multiplicación. Pero ¿qué sucede con la dirección? Resulta que en R3 no podemos ubicar un vector basándonos solamente en un ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo con respecto de quién. Cuando hablamos de R2, pues si yo conozco
el ángulo con respecto de X, inmediatamente sé el ángulo con respecto de Y, dado que de X a Y hay un ángulo de 90 grados. De tal manera que si el ángulo es 30 con relación a X, inmediatamente sé que el ángulo con relación a Y es 60, para que nos sume 90. Pero en R3 no ocurre así. De tal manera que yo tengo que ubicar el ángulo con respecto a cada uno de los ejes. A cada uno de los ejes. Es decir, necesitamos un ángulo con respecto a X, un ángulo con respecto a Y, perdón, este sería el de X, con respecto a X, con respecto a Y el último sería con respecto a Z. Con respecto a Z. Eso es lo que estaríamos ocupando. 3 ángulos. Uno con respecto de X, otro con respecto de Y otro con respecto de Z. 3 ángulos. Aquí podríamos visualizar esa necesidad de los ángulos si generamos un triángulo rectángulo. Fíjense, voy a dibujar ese vector por separado para ver un poquito lo de los ángulos. Bien, formo el espacio. Aquí está el espacio y voy a dibujar ese vector. Vamos a ponerlo de color verde. El vector tiene coordenadas 4, 6, 8. Es 1, 2, 3 y 4. Y de este lado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dijimos paralela, paralela y paralela X. Donde se cruzan, levanto una paralela a Z. Y sobre esa paralela de Z mido las 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá estaría el vector. Bien, ahorita voy a borrar las auxiliares porque lo que ocupo básicamente es ubicar lo de los ángulos, los ángulos con relación a cada uno de los ejes. Bien, ya quité las líneas de referencia y vamos a ubicar entonces el vector. El vector saldría del origen hacia ese punto. Ahí tendríamos el vector. Lo voy a poner de color azul. Bien, ahí tenemos el vector. Y les decía, aquí es el valor de 4. Puedo yo formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo del valor de 4 hasta el punto del vector. Ahí tendría un triángulo rectángulo. Lo voy a poner con color tenue, un azul pero más tenue. Ahí tendríamos un triángulo rectángulo. ¿Rectángulo en dónde? ¿En dónde sería rectángulo? ¿En qué parte sería rectángulo? ¿Qué ángulo sería el ángulo recto? Bueno, pues el ángulo recto sería con relación a este eje, ¿sí? Ahí tendríamos el ángulo y ese ángulo precisamente es el que tendríamos que buscar, este ángulo. ¿Qué ángulo forma con relación al eje de las X? Este ángulo. Y a ese ángulo,
Fíjense cómo estaría, es el cateto adyacente, lo conocemos, mide 4, conocemos la hipotenusa, porque es la magnitud es 176, por lo tanto, ¿qué función relaciona al cateto adyacente con este lado que sería la magnitud del vector? ¿Qué identidad relaciona a esos catetos? Perdón, a ese cateto, ¿sí? Al adyacente y a la magnitud del vector. Pues la función que lo relaciona es el coseno. El coseno está relacionado con este lado, ¿sí? Con este cateto. Quiere decir que el ángulo lo voy a obtener, le voy a llamar a este ángulo alfa. El coseno de alfa sería igual a las unidades en x, que son las que conocemos, que sería 4, sobre la magnitud del vector, esta magnitud en este caso es 176, entonces sería la raíz de 176. De manera general diríamos que el coseno de alfa es igual a x sobre magnitud de b. Y de ahí puedes despejar alfa y tener el ángulo con respecto de x. De igual manera, puedes hacerlo con y. Trazas un rectángulo, un triángulo, que parta del valor de y hacia el vector. Ahí estaría el otro triángulo, ¿sí? Otro triángulo. Y ese triángulo, pues de igual manera, calcularías el ángulo que forma con respecto a y. Y ese ángulo que forma con respecto de y le llamaremos beta. Por lo tanto, el coseno de beta en el ejemplo sería 6 sobre la magnitud. O bien, de manera general, el coseno de beta sería el valor de y sobre la magnitud. De igual manera, sobre z haríamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá. Trazaríamos de igual manera un triángulo, una recta para formar el triángulo rectángulo con relación a al eje de las zetas, en este caso. Aquí tendríamos el triángulo rectángulo, ¿sí? Y lo que buscaríamos es el ángulo que forma con el eje de las x. Es decir, estaríamos buscando un ángulo que esté por aquí, con relación, lo voy a poner más arriba, este ángulo es el que estaríamos buscando. Bien, y a ese ángulo le vamos a llamar gamma. Entonces el coseno de gamma sería igual al valor de z, que es 8, sobre la magnitud. En el ejemplo sería sobre raíz de 176. O bien, de manera general, el coseno de gamma sería z sobre magnitud de b. A estos se les llama los cosenos directores. Todos estos
se conocen como cosenos directores. Cosenos directores. Y de esos cosenos directores se derivan los ángulos directores. Los ángulos directores. ¿Quiénes serían los ángulos directores? Pues sería el valor de alfa, que sería el coseno inverso de x sobre magnitud de b. Beta, que sería el coseno inverso de y sobre magnitud de b, y gamma, que sería el coseno inverso de z sobre magnitud de b. Esos se les llama los ángulos directores y nos indican la dirección del vector con relación a cada eje. Ángulos directores. Nos definen la dirección del vector con relación a cada uno de los ejes. Bien. De tal manera que para identificar un vector yo necesito establecer el ángulo con x, el ángulo con y, el ángulo con z, además de la magnitud. Sí, además de la magnitud. Bien, entonces ya hemos visto cómo se grafica un vector, cómo se hacen operaciones con vectores y cómo se calcula su magnitud y su dirección. Magnitud y dirección. Ahora bien, esos vectores tienen también diferentes formas de representarse. La forma canónica, la forma algebraica, que sería pues lo que ya conocemos, x, y, z, x, y, z. Esa sería la forma algebraica de un vector. La forma trigonométrica del vector sería a través de los vectores canónicos, que en este caso sería x por el vector y más y por el vector j más z por el vector k. ¿Quién es el vector y, el vector j y el vector k? Pues y sería el vector cuyas componentes son 1, 0, 0. J es el vector canónico 0, 1, 0. Y K es el vector canónico 0, 0, 1. Entonces en R3 tenemos solo dos formas de representar el vector: la forma algebraica y la forma trigonométrica del vector. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede con el ángulo entre vectores, con la proyección entre vectores y con el vector ortogonal? Pues las fórmulas son exactamente las mismas que vimos en R2
para calcular, por ejemplo, el ángulo entre vectores, que tenemos aquí la fórmula, el coseno de phi es igual a u punto b sobre producto de magnitudes, exactamente la misma fórmula aplicaría para R3, ¿sí? Es decir, el ángulo entre vectores en R3, coseno de phi, se define de igual manera, producto punto sobre producto de magnitudes. Ese es el ángulo entre vectores, la misma fórmula. Para el caso de la proyección del vector u sobre el vector b, la fórmula es exactamente la misma que vimos en R2, la cual nos indica que la proyección es el producto punto sobre la magnitud de b al cuadrado por b, la misma fórmula. Entonces, si yo quiero calcular la proyección, pues tengo que calcular el producto punto de los vectores sobre la magnitud al cuadrado y multiplicarla por b. El vector ortogonal, que es w, sería también la misma fórmula que en R2. Simplemente es u menos la proyección. Ese sería el vector ortogonal. Vector u menos la proyección del vector u sobre el vector v. Las mismas fórmulas, ¿sí? Las mismas fórmulas. Aquí entendemos que el producto punto, si b fuera el vector de coordenadas a, b, c, y u fuera el vector de coordenadas x, y, z, entonces el producto punto pues no es más que la multiplicación a por x más b por y más c por z. Esto es un número, dado que el producto punto siempre nos da un número. Entonces en R3 pues sigue el mismo comportamiento que en R2 y que en cualquier dimensión. Las operaciones con vectores son aplicables a R2, R3 o Rn. Bien, quiere decir que hay mucha similitud con R2. Misma fórmula de ángulo entre vectores, misma fórmula de proyección, misma fórmula de vector ortogonal, prácticamente misma fórmula de la magnitud. Lo único que cambia pues es la dirección, que en este caso tiene que ser con cada uno de los ejes. Bien. Este es el concepto de vectores en R3, desde su gráfica hasta sus componentes y algunas de sus operaciones. Hasta aquí dejamos este video relacionado con el concepto de un vector en R3.